Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, sábado de la segunda semana de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo desde 43 hasta 50. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo a los escribas y a los fariseos: Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares deshabitados, buscando reposo, y al no encontrarlo dice: Volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra desocupada, limpia y ordenada. Entonces va a buscar a otros 7 espíritus peores que él, y entran para habitar ahí, de forma que aquel hombre termina peor que al principio. Así le sucederá también a esta gente malvada. Mientras Jesús enseñaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera buscando hablar con él. Alguien le dijo: Allá afuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablarte. Jesús respondió al que le dijo esto: ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, afirmó: Aquí están mi madre y mis hermanos, porque quien haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Las palabras que acabamos de escuchar son la conclusión del discurso y también de la pelea que venimos escuchando en los últimos días, cuando nos dice el Evangelio que Jesús había sanado a un hombre mudo y ciego. Era evidentemente una enfermedad física, pero por la mentalidad de la época se trataba de una forma de posesión demoníaca. Así que por todo el mundo, sobre todo por los fariseos y los escribas, es decir, los letrados, los que no solamente sabían escribir, sino que conocían, habían estudiado las Sagradas Escrituras, Jesús estaba practicando exorcismos, es decir, expulsión de los demonios, porque tenía un acuerdo secreto con nada menos que el jefe de los demonios, Belzebul. Jesús reacciona inmediatamente diciéndole que esta acusación no tiene sentido, porque Belzebul tendría que aliarse con uno que viene para expulsar a lo suyo, y después toda la discusión que escuchamos en este día. Jesús termina ofreciendo esta parábola, volviendo a tomar como protagonista, por lo menos indirecto, al mismo demonio que precisamente los fariseos y los escribas habían mencionado, diciendo que tenéis que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es cierto, esto significa la parábola, que ha llegado en el mundo que el demonio había convertido en su propia casa, pero también casa entendida como vida personal de cada uno de nosotros. Es cierto que ha venido uno más poderoso del mismo demonio. Recordamos que Juan el Bautista, hablando de Jesús, había dicho: después de mí viene uno que es más fuerte que yo. Bueno, dice Jesús, es cierto que ha venido uno que ha expulsado al demonio de esta casa, la vida de la persona, y también el mundo, de la cual se había apoderado. Pero cuidado que si uno no permanece fiel en mi palabra, puede ser que el demonio vuelva, y incluso vuelva de una forma peor. Dice que encontrando la casa limpia, vacía, va a llamar a otros 7 demonios. Sabemos que por la Biblia el 7 es el número de la totalidad. Así que Jesús termina diciendo: puede ser que
al final la condición de aquel hombre sea incluso peor que la que tenía al comienzo. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Quiere decir, es cierto que el Padre me envió para liberarle de la opresión demoníaca, del pecado, de la muerte, pero no es suficiente que yo lo haga. Después de haber recibido este don por parte de Dios, cada uno tiene que mantenerse fiel dentro este don de la salvación. ¿Por qué? Porque el pecado siempre puede volver a contaminar nuestra vida y al final la situación puede ser peor que no al comienzo. Como siempre tenemos que considerar dos diferentes niveles, el nivel de Jesús y el nivel del evangelista Mateo. Porque si es cierto que Jesús estaba discutiendo con la gente de su época, los fariseos y los escribas en el concreto, a Mateo ya no le importa esta gente, que ya entre tanto ha muerto, que entre tanto se había dividido el grupo de los discípulos de Jesús que habían sido expulsados por la sinagoga, se habían dividido de la religión hebrea. Entonces, ¿por qué Mateo escribe todo esto? Porque tiene la misma preocupación por los cristianos. A los cristianos también el evangelista quiere decirnos, es cierto que Dios perdona gratis. Es cierto que en Jesucristo hemos recibido la salvación. Su Pascua, es decir, su muerte y resurrección, ha sido el momento del enfrentamiento total entre Dios y el demonio, y en la muerte y resurrección de Jesús, Dios ha vencido definitivamente, destruido al demonio. Pero hay la libertad personal. Cada uno de nosotros está libre de mantenerse dentro de esta salvación o no. Hay que prestar mucho cuidado. Bueno, si esta es la parte, digamos así, en negativo, prestar cuidado a no volver a caer en una situación de pecado, de esclavitud al demonio, en positivo, ¿qué tenemos que hacer? Jesús aprovecha de la situación que se le presenta porque mientras está hablando, llega uno a decirle, mira, Señor, que afuera están tu mamá y tus hermanos que quieren visitarte. Y Jesús reacciona de una manera que a la primera vista podría parecer incluso una falta de respeto, un poquito malcriado. Dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Como si Jesús no quisiera reconocer a su familia. Imagínase dirigirse a la Virgen diciendo, ¿quién es mi madre? No es así. Jesús está aprovechando para decir que no es suficiente tener un enlace de sangre con Él para ser realmente pariente suyo. Para ser pariente suyo, para ser hermanos de Jesús, Jesús nos dice tenemos que escuchar su palabra que nos revela la voluntad de Dios, del Padre, y ponerla en práctica. Bueno, en este sentido, al contrario que no ser una falta de respeto a la Virgen, yo lo considero como una alabanza a la Virgen. ¿Por qué? Porque sabemos que desde el comienzo María se presenta como la sierva del Señor, como aquella que escucha su palabra. El evangelista Lucas dice que guardaba todas las palabras del ángel y también después de los pastores, meditándoles en su corazón para entender por medio de estas palabras la verdadera voluntad del Padre. Y, por ejemplo, Santa Isabel, su hermana, la recibió diciéndole, dichosa tú porque has creído en la palabra de Dios. Por esa razón, al final, esta es una alabanza aún más grande a la Virgen María, como si Jesús dijera, bueno, mi mamá es realmente mi mamá, no tanto porque me dio la luz, sino porque fue la primera en escuchar la palabra de
Dios y ponerla en práctica. Eso también es lo que el Concilio Vaticano II dice al final de la gran Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia Católica, ahí donde indica a la Virgen María como el auténtico modelo de la Iglesia. La Iglesia, como la Virgen María, tiene que ser aquella que escucha la palabra y la pone en práctica. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y si es cierto que nosotros también ya hemos sido liberados, salvados gratuitamente por la Pascua de Jesús, ya en nuestra vida hemos recibido esta salvación por medio del bautismo y seguimos recibiéndola por medio de los sacramentos, y cuando caemos en el pecado tenemos la oportunidad de confesarnos, de recibir inmediatamente otra vez el perdón. Lo que pero tenemos que hacer es en positivo precisamente lo mismo que Jesús acaba de recomendarnos: encontrar todos los días un tiempo para escuchar su palabra y pedirle el don del Espíritu para tener la capacidad y la fuerza de ponerla en práctica.